Aquí estamos la aorta y aquí el aurículo ventricular. Ajá. Entonces, ya. Mira, estamos en esto. ¿Por qué la aorta ahí abajo? Porque así Porque la dijo el comodidad de la doctor. aorta, o sea, esto es así. Pero no es así. Obviamente viene acá, ¿no es cierto? La aorta está aquí. Ajá, O sea, pero es el esquemático, doctor es esquemático. Es como decirle, aquí esquema. tenemos... Pero es que aquí así es tenemos mejor. la otra válvula. Ya. Mira, aquí está mejor. Y aquí están las Aquí, bases. aquí. Ya. Ya. Entonces... Si el doctor te explicó así, ¿qué más te da? No, Ya. es que no le entendía. Por eso le grabé la clase. Ya, no se ya. grabó. Ya. Bueno. Primero vamos a tener el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Ajá. Esta válvula se cierra, ¿ya? Ahora, aquí hay, ¿qué hay? Sangre. Sangre, ¿no es cierto? Y aquí hay. Entonces, esta válvula se cierra, no es que inmediatamente se va a abrir la pulmonar. Esa tiene que alcanzar una presión de 80 milímetros de mercurio. Se comienza a contraer, a contraer, a contraer. Y el hecho de que llegó a 80 milímetros de mercurio hace que esta se abra. El hecho de que esta se abra aquí comienza. En eso va a comenzar el vaciamiento, ¿no es cierto? Es la eyección. Es comienza el proceso de eyección o vaciamiento, ¿no es cierto? Ya. Primero, O sea, la contracción, primero, contracción isovolumétrica, que empieza a contraerse hasta que alcanza 80 milímetros de mercurio. Sí, eso es Cuando pasa de la aurícula al ventrículo. no te confundes ahorita. Primero, Primero, por ejemplo, cuando se llenó el ventrículo, ahí tiene la presión. Pero es porque no. se cerró la Claro, se aurícula pasó la sangre, se cerró, se llenó el ventrículo, se contrajo y llega a 80 milímetros de mercurio. Ya. Ya. Ahora, esto hay que explicar acá. Ya. Que si aquí tenemos el cierre de la válvula auriculoventricular, ¿sí, no? Se cierra, ¿ya? Este proceso de donde es la contracción isovolúmica, mira, tenemos un espacio hasta que llega hasta los 80, ¿sí? Y aquí es el momento que se abre la aorta para poder sacar. Ahora, ¿hasta cuándo? Nosotros aquí en la mitad vamos a tener una presión de 120. Esto se explica por qué. Esto, al momento de que tú sacas la sangre, debería menorar la presión, ¿no es cierto? Y en la aorta, si tú metes sangre, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión. Pero, al momento de que se abre la válvula aorta, esto se hace una sola cavidad. Y la presión que está regida por la aorta, por lo que está llenado de sangre, esa va a ser la presión de toda la aurícula. Con la aorta y la aurícula. Exactamente. Sí, yo pregunté eso. A eso yo conozco como 120 de presión. Milímetros de mercurio. Al momento de que ya aquí comienza a vaciarse, debería bajar la presión. Esto comienza a llenarse la aorta, debería subir la presión. Sin embargo, actuamos solo como una misma cavidad. Ya, esta cavidad va a responder a mayor presión porque comienza, imagínate, calibre, digamos, esto es la grandote y esto es la aorta. Por calibre, esta me va a dar más presión porque tiene menor calibre y entra con más fuerza. Entonces me va a regir a 120 milímetros de mercurio. Pero verás que aquí toda aumentó. la cavidad. Aquí aumentó. Aumenta ¿por qué? Por lo que se llena aquí, más no por lo que se vacía. No. Pero es una sola cavidad. Claro. Eso hay que entender. Ya. Sí. Ya. Y aquí estamos justo aquí, ¿no? En 120. En 120. En 120 es la mayor presión. Ahora, normalmente, ¿qué pasa? Cuando tú abres una válvula, toda la contracción que tenía la sangre la va a mandar con fuerza, que va a llegar a las 120. Después comienza ya a lo que sobró. ¿Cierto? A lo que sobró. Entonces comienza a decrecer la presión. Lo que vemos aquí, decrece la presión. Pero ¿hasta cuándo, igual, ¿no es cierto? Hasta aquí. Hasta el cierre de la válvula aórtica. Pero hasta 100 nada más. Mira, hasta el cierre de la válvula aórtica. Es decir, que hay un doble salto, pero ya explicamos después. Ya. Ese es el cierre de la válvula aórtica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya mandó toda la sangre y obviamente lo que tiene que hacer es cerrar la aorta. Porque ya cerró la aorta. Y eso es hasta aquí. Y eso es una relajación isovolúmica. Porque al momento de que esta cierra, no es que esta se abre inmediatamente. Esta permaneció cerrada, ¿no es cierto? Durante todo esto. Entonces, quiere decir que ni llega sangre ni está mandando sangre. Es una relajación completa. Es como decir, ni tú me molestas ni yo te molesto. Estamos en paz. Ya, y eso vamos a tener, este es el periodo de relajación isovolúmica. Esto, mira. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuevamente se abre la válvula aurículo-ventricular. ¿Sí? Otra vez el proceso. Se abre la válvula aurículo. O sea que la presión ventricular solo tiene que ver con la apertura y cierre de las dos válvulas. Nada más. La apertura y cierre de las dos válvulas. Muy bien. Ya, déjame ver. A ver. Madre, Al momento de que esta... Sí, con 14, aspiro a 14. Puede pasar con las
Ay, bueno, ya. Entonces aquí ya, pasamos acá. Entonces aquí, resulta que ya quedamos, ¿no es cierto? Aquí hay que un proceso de relajación y luego ¿qué pasa? Se va a abrir esto. Otra vez y comienza el periodo. Y se abre esto, ¿para qué? Para que aquí comience a llenarse la sangre, porque ya no había, ¿no es cierto? Estaba. Y todo ese proceso está en cero. Eso, porque aquí en relajación llega a ser. Pero a la vez esto es como, ¿cómo se dice? O sea, empieza a decrecer, Mari, empieza a decrecer hasta que llega a cero. La Sí, relajación. mira, cero. Por eso, empieza a decrecer Ajá. hasta que llega a cero. Sí, y el momento de que ya llega a cero, eso hace que aquí se abra. ¿Por qué? Porque ya vamos a explicar, al momento, aquí hay otra presión, ¿sí? Pero ya vamos a explicar por partes. O sea, que eso es, ¿cómo se dice? Todo es juego de presión, tanto de la aurícula como de... Sí, pero es simultáneo a lo que es la presión auricular. Ya, le caché. entonces, ¿qué pasa? Me abre, ¿no es cierto? Me abre. Y voy a tener 3 procesos de llenado del ventrículo. Ventrículo, porque hasta ya no había sangre, ¿no? Sí, ya primero. Llegó a cero y ahora vas a Ya, pero cero la presión. El volumen es muy aparte, pero la presión. Ahora, la primera parte del llenado, ¿qué va a ser? Siempre la primera vez va a pasar con fuerza, va a pasar con fuerza, y eso es lo que yo conozco como el primer segmento. Sí, el primer segmento de llenado, por eso es que son 1, 2 y 3 segmentos de llenado. El primer segmento de llenado, que es de aquí, es que pasa con fuerza. Y el segundo segmento de llenado, mira, inclusive la línea es como que decrece un poco. ¿Por qué? Porque ya una vez que manda con fuerza va a mandar más despacio, ¿no es cierto? Sale disparado y va disminuyendo. Entonces, este va a ser el segundo proceso de mi llenado. Ahora, en estos dos procesos va a pasar de la cantidad de sangre que va a pasar el 80% de esta sangre. Pero me falta el 20%, ¿cierto? De la sangre, no estoy diciendo 80% de la sangre que pasa. ¿De dónde? Solo de la aurícula. Ya. Solo ha pasado el 80%. Sí, y me falta el 20%. Ese 20% está regido porque en la aurícula se va a producir una contracción, como decir, el último aire de la aurícula, para mandar lo último que tenemos. El último respiro, como el 20%. El O último sea, respiro. que lo que pasa sin contracción o así nomás, al abrirse directamente la aurícula ventricular es del 80. Muy bien. Pero para que pase el otro 20 hay que... Es la O sea, con primero es así, y luego viene espacio, y luego la aurícula. Para poder mandar lo que le falta. Ya. Y así, ya, mándalo más del otro 20%, y aquí se llena, por fin se llena. Ya. Y al momento de que aquí se llena, ya, se cierra la válvula, y aquí es cuando nuevamente comienza. Mira, ya se llenó. Y aquí, ¿qué teníamos aquí? El cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Para qué? Para que esta estaba cerrada, ¿no es cierto? Para que se dé la contracción hasta el 80, para que se abra la aorta, para que fluya. Así Oye, todo muy bien. bien, ya caché. Qué lindo. Se acabó. Eso es todo con la ventricular. Llegamos con la auricular. Más que la auricular. Aquí tenemos mi corazoncito, ¿cierto? Más acá. Ahora, la presión en la aurícula va a estar regida por 3 bases, que es la A, la C y la B. La A, la C y la U. Sí. Vamos a seguir el dibujito. Ustedes me cacharon bien acá, van a saber qué pasa. Ya. Esa es la línea entrecortada, la de puntitos, ¿no? Esa es. Muy bien. Entonces, digamos que estamos, aquí tenemos la... Los llena, ya. ¿Qué pasó? Es la roja. Es un momento antes de la ventrículo. Exactamente. Al momento de que se contrae el ventrículo para mandar el 20% que faltó, eso me va a ejercer una presión dentro de la aurícula. Al momento de que se contrae la aurícula, entonces se contrae la aurícula para mandar el 20%, el último suspiro. Esa contracción es la A, porque sí, cachas, porque aquí es cuando entra así normal, así sigue entrando, pero menos presión. El último suspiro. Y tiene mucha razón, porque ves que la roja, ¿no? No, ves que la roja se eleva porque al momento de que la otra le manda con presión, obviamente va a aumentar la presión dentro del ventrículo, porque le mandó más rápido de lo que se estaba llenando de sangre. Le mandó más rápido y por eso se alza. El ventrículo. Eso, ya como si te viene algo de golpe. Se viene el golpe. Y esa misma contracción que hace la aurícula para poder mandar el 20% restante me va a generar el alce de presión dentro de la aurícula. Eso lo explico el doctor. No, eso yo entendí después. Bien.
Ya, listo. Y por eso es que es igualita la onda. Sí. Ya, muy bien. Entonces, la A viene a ser, ¿qué viene a ser? Antes de la contracción. El último. No, o sea, la el contracción, 20% de la misma contracción por la contracción aumenta la presión No, la primera contracción de la aurícula. de la Ya, la primera contracción de la aurícula, ¿qué viene a ser qué? El llenado de ventrículo. Ah, ya. Ya, se acabó línea A. Ajá. Ahora, la línea C. ¿Qué pasa con la línea C? Al momento de que ya bajó el 20%, ¿sí? Me va a dar el exceso de presión que me manda, ¿no es cierto?, en esa contracción, hace que la válvula auriculoventricular, que está así abierta, se cierra, pero se cierra en contra de la aurícula, sube, acá, por eso aquí está, ¿no es cierto?, de lo que aquí está abierta bien bonito. Al momento de que se cierra, hace una presión hacia atrás. De la aurícula. Hacia la aurícula, ajá, sí. Hace una presión hacia atrás. Y justamente va a corresponder, mira. Hace una presión hacia atrás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué resulta? Que se elevó justo en el proceso donde la otra comenzó a 80, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que está a 80, tanto las válvulas para alcanzar tanta presión, la otra retrocede, refluye, Y la otra se abre. O sea y que se abre la otra. O sea, en la presión de 80 que tiene el ventrículo, también estoy causando una presión en la aurícula, y eso sería la C. Exacto. Que también como que la mancha eso, no ves que hay mucha presión, no se llena, sino que está como comprimida. Entonces hace mucha presión, es muy intenso y lo hace que la válvula auriculoventricular fluya para atrás. Ya. Y esa va a ser mi línea C. Ya. O sea, sería el alza de la válvula auriculoventricular. Y la primera era cuando Cuando el último, el último respiro en la mancha azul. Para el llenado del ventrículo. Es muy bien. Entonces ya tenemos la línea A y la línea C. Y me falta la línea V, que obviamente, ¿qué va a pasar?